Hola, hermanos. Seguimos aquí en la reflexión de la palabra de Dios. Encuentro gozoso porque Él nos da la felicidad. Hoy es ya el 21, la 21 semana del tiempo ordinario. El 27 de agosto del año 2017. El ciclo es el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica y es Mateo en el capítulo 16 del 13 al 20 nos relata esto. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. En primer lugar, tenemos que ver que los evangelios sinópticos, esta pregunta acerca de la identidad de Jesús ocupa un lugar destacado. El texto nos ofrece las respuestas de la gente que consideran a Jesús un maestro en la línea de los grandes profetas de su pueblo y de la comunidad de discípulos personalizados en Pedro, para quienes Jesús es el Mesías, el Cristo esperado del judaísmo y el Hijo de Dios. Parece claro que la respuesta de Pedro refleja la fe de la primera comunidad de Mateo. En cualquier caso, para un judío, la expresión Hijo de Dios no tenía el significado que había de adquirir posteriormente a partir del Concilio de Nicea, en el siglo IV. Con esa expresión los judíos se referían a alguien que, según ellos, gozaba de una particular intimidad con Dios. En realidad, la pregunta por la identidad, ¿quién soy yo?, es la más importante de todas las que podemos hacernos, hasta el punto de que
de la respuesta adecuada depende que vivamos en la luz y libres de sufrimiento. Por el contrario, siempre que permanecemos en cualquier tipo de sufrimiento, es señal de que estamos respondiendo de un modo equivocado, aunque sea inconscientemente, aquella cuestión que llevemos en vista. La pregunta es: ¿quién soy yo? Puede ser respondida desde un doble plano. En el plano relativo, la respuesta es reductora, porque parte del supuesto erróneo de que somos individuos separados y por tanto objetos en el plano absoluto. Por el contrario, solo existe una respuesta idéntica para todos los seres humanos, ya que no puede ser de otro modo. Todos compartimos el mismo y único fondo o núcleo que constituye todo lo que es. La mente ve a Jesús como alguien separado, según la confesión cristiana, divinizado. Desde el modelo no dual, lo descubrimos como una forma exquisita que toma el misterio o ser único, que se manifiesta en todos los seres. Los cristianos lo reconocemos como un espejo nítido que refleja la verdadera entidad humana, pero en ningún caso es un ser separado, ya que la separación es solo una creencia de nuestra mente. Por eso es una expresión breve. Puede afirmarse con verdad que todos somos Jesús. Ante este relato tenemos que preguntarnos lo que la gente se preguntaba. ¿Cómo respondo a la pregunta ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Porque, como es bien sabido, en este texto del Evangelio de Mateo, las palabras que Jesús le dice a Pedro sobre el significado de su nombre, sobre la identificación de la Iglesia y sus poderes, han sido y sigue siendo motivo de análisis y discusiones entre los especialistas. Parece ser que no se ponen de acuerdo, porque resulta extraño que unas palabras tan importantes no aparezcan en los otros evangelios que relatan el mismo pasaje. En Marcos, el 8, capítulo 8, del 27 al 30, y también en Lucas 9, 18, 21. Porque la palabra griega Petros no existía como nombre antes del cristianismo, y porque eclesía, asamblea, se empezó a usar entre los cristianos después de la resurrección del Señor. Pero es un hecho que este texto, durante la Edad Media, se utilizó como evangelio
de las misas de ordenación de obispos, lo cual quiere decir que en casi todo el primer milenio la Iglesia tuvo la conciencia de que estas palabras de Jesús, si es que las dijo Jesús tal como ha llegado hasta nosotros, se referían a todos los apóstoles, puesto que fue a los 12 a los que Jesús preguntó. Pedro fue el portador de las 12. Lo que este Evangelio nos recuerda son dos cosas. La Iglesia tiene conciencia desde sus primeros tiempos de que es apostólica. Es decir, la Iglesia procede de la fe que nos transmitieron los apóstoles. Y en ese sentido es jerárquica, en cuanto que el episcopado proviene del apostolado. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento, la figura de Pedro se destaca, lo que se tomó como argumento para aceptar el papel especial del obispo de Roma en el gobierno de la Iglesia. Pero lo que no tiene fundamento alguno en el Nuevo Testamento es la actual organización y la gestión que se hace del papado. El gobierno de la Iglesia se tiene que organizar y gestionar de manera distinta a como ese viene haciéndose desde el siglo III y se sigue haciendo en la actualidad. Pero de todas maneras, en el siglo V, el Papa Gelasio distinguía entre autoridad y potestad. La autoridad correspondía a los pontífices, la potestad era propia de los emperadores. Siglos más tarde, a partir de Gregorio VII, siglo XI, el Papa se apropia el concepto y el ejercicio de la potestad, en el sentido de una monarquía total. Nada se escapa de su potestad. Todo esto es evidente que Jesús no pudo pensar y menos conceder semejante potestad. Lo que la potestad plena, universal e inmediata de la que hablan los concilios Vaticano I y Vaticano II se debería aclarar y precisar para bien de la Iglesia entera y garantía de la autoridad y credibilidad del papado. Esto es inminente y tenemos que poco a poco ir estudiando esa realidad. Pero vamos, lo que nos concierne hoy en esta lectura que hemos escuchado es la pregunta que hemos hecho al principio. ¿Cómo respondo a la pregunta ¿quién soy yo? Ahí está. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Sobre el papado, pues poco a poco iremos viendo con el fin de aclarar esa dimensión tan importante y la acción
que concretamente el Papa Francisco actual está realizando. Para mí magnífica, porque es un Papa que se cree el Evangelio y lo intenta poner en práctica en su vida. Así debemos de tener al Papa, hombre mortal como cada uno de nosotros, pero que puede guiar unido con el colegio episcopal de todos los obispos del mundo para dirigir la Iglesia y que la Iglesia sirva para este mundo, y teniendo siempre en cuenta en los momentos que tiene que responder, que es siempre, pero según los signos de los tiempos que nos habló el Vaticano II, el último concilio que la Iglesia ha tenido. Así, de esta forma, no nos saldremos del tiesto, sino que estaremos pendientes, porque los signos de los tiempos, es decir, lo que sucede a lo largo de este tiempo, responder a los problemas que presenta tanto en la política de la vida humana y del Estado, como a la institución de la Iglesia como pueblo de Dios y respuesta de ese pueblo a las vicisitudes, a las dificultades y a las soluciones para dar a este mundo un sentido profundo de lo que Dios piensa y quiere a lo largo de la historia. Bueno, pues ahí lo dejamos, y ya supongo que en otro momento pues saldrá esta dimensión. Ahora lo dejamos así, y me pregunto, y nos preguntamos todos, ¿quién soy yo? Ahí está. Un abrazo, un saludo, hasta otra. Adiós.